Hola a todos, bienvenidos a un video resumen más. Yo soy el doctor Mario Santandré, patólogo clínico, y cuando pensamos en una transfusión de sangre, la mayoría nos imaginamos el momento pues de la donación en sí, ¿no? Tu brazo extendido, conectado con la agujita, la bolsa llenándose y ya con todos estos sentimientos y emociones encontradas de que estás ayudando a un familiar o todavía mejor que si lo estás haciendo de manera altruista. La realidad es que la buena intención no es suficiente para sanar a un paciente que está críticamente enfermo. Lo que realmente transforma esa donación en un tratamiento médico viable y 100% seguro no ocurre en la sala de espera, sino entre las paredes del laboratorio que tiene el banco de sangre. Hoy vamos a adentrarnos en ese escudo que se tiene y con todo este riguroso proceso científico, tecnológico y legal que se activa en el momento exacto en que esta bolsa de sangre se sella y se pasa al área de fraccionamiento y de ahí todo el resto de la cadena, ¿no? Vamos a entender cómo la ciencia ha logrado que un procedimiento que antes del siglo XX era una ruleta rusa, hoy sea uno de los pilares más confiables de la medicina moderna. Para dimensionar la seguridad actual, debemos entender cuál es el objetivo final de un banco de sangre. Este no es simplemente almacenar unidades, es alcanzar la meta de cero transmisión de infecciones. Históricamente, la medicina transfusional se enfrentó a tragedias severas porque no existían los métodos de detección actuales. Hoy en día, cada mililitro de sangre que se libera está respaldado por evidencia científica y protocolos validados internacionalmente. Esto significa que la medicina ya no trabaja bajo sospecha o suposición. ¿Sí? La regulación sanitaria actual actúa como un juez implacable. Si una unidad de sangre o ya un hemocomponente no demuestra de manera absoluta y analítica estar completamente limpio, cero infección, simplemente no llega al paciente. ¿Sí? La seguridad del receptor, recuerden que es la prioridad absoluta y el estándar de calidad, no acepta ningún tipo de segundas oportunidades. Ahora, para que una unidad sea declarada apta, la medicina ha diseñado una estrategia defensiva conocida como el modelo multicapa. Esto imagínenselo como un sistema de 3 grandes aduanas que la sangre debe de superar de forma consecutiva, ¿sí? La primera barrera es el registro del predonador, que sea la persona que dice que va a donar, ¿sí? Después de estos, pues los signos vitales, donde se evalúa si el donador está físicamente apto para el procedimiento sin arriesgar su propia salud, ¿correcto? Entonces aquí también vigilamos pues la presión arterial, frecuencia cardíaca, peso, talla y algunos otros datos. Aquí mismo viene ya la barrera del tamiz clínico, o antes del tamiz clínico quiero agregar que se hace una citometría hemática previa a la donación. Entonces ya esa citometría pues se valida y en los sistemas informáticos que tenemos como médicos entrevistadores, ya en el tamiz clínico, ahora sí, esta famosa entrevista confidencial y privada que a muchos pues, les puede llegar a parecer un poco incómoda o invasiva, pero que es vital porque apela a la honestidad del donador para identificar conductas de riesgo, pues que el laboratorio aún no pudiera llegar a ver, ¿sale? Aquí mismo se hace esa evaluación de la citometría hemática y bueno, el resto de preguntas que se tienen que hacer conforme la norma oficial mexicana o las guías de selección para donantes. Y la tercera aduana, que es en donde nos centramos el día de hoy y que es de lo que se está platicando en el podcast, es el laboratorio, ¿sí? Aquí ya no dependemos de que el donador nos diga o no nos diga, sino de la evidencia molecular
y analítica innegable que arrojan las muestras. En el contexto de nuestro país, hablando de México, todo este engranaje está regulado por una ley muy estricta que es la norma 253. ¿Sí? Esta norma oficial mexicana es el marco legal que dicta las reglas del juego para la disposición de sangre humana con fines terapéuticos. La norma es muy clara, ¿sí? Ninguna unidad de sangre o hemocomponente puede ser utilizada o fraccionada si no ha pasado por el tamizaje obligatorio. En este caso sí, solamente hablamos de las unidades de sangre, porque es previo al fraccionamiento, ¿va? Entonces, lo verdaderamente valioso aquí y de todo este marco jurídico es la dinámica o el dinamismo que tiene, mejor dicho. No es una ley muerta o estancada en el pasado. Se revisa y se actualiza de manera, lo intentamos, constante, conforme a la evidencia científica internacional que va avanzando, ¿sí? Si ya se tiene actualización de la norma, ¿sí? Y se sigue, yo creo, trabajando en todo esto para poder tener unas bases ya más actuales y bien conformadas para todo el proceso y toda la parte del uso de biología molecular en este respaldo de salud. Con esto estaríamos elevando pues esta vara de la calidad, ¿sí? Para que los bancos de sangre en México operen al mismo nivel, ¿sí? que los mejores centros hospitalarios en el mundo. Bien, ¿qué es exactamente lo que el laboratorio busca con tanto empeño en los tubos de ensayo y en las muestras y en las bolsas de sangre total? La ley nos obliga a rastrear agentes infecciosos principales, ¿sí? El primero de ellos es el VIH, un virus que cambió la historia de la medicina transfusional en los años 80. Después son los virus de la hepatitis B y hepatitis C, que estos atacan directamente al hígado. ¿Sí? La hepatitis C es especialmente peligrosa porque es sumamente silenciosa y constituye la principal causa de daño hepático crónico y cirrosis a nivel mundial. Después tenemos la sífilis, una infección bacteriana causada por la Espiroqueta treponema pallidum. Y además tenemos algunos otros retos epidemiológicos que son locales y muy específicos. Por eso buscamos obligatoriamente, por ejemplo, la brucela, una bacteria intracelular común en zonas rurales y ganaderas, por el contacto con animales y el consumo de lácteos que no están pasteurizados, ¿sí? Como los famosos pajaretes que también se los platico en el podcast. Finalmente, buscamos a Chagas, la enfermedad parasitaria causada por Trypanosoma cruzi, ¿sí? Y que es transmitida por la picadura y posterior contaminación con las heces de la chinche besucona. Al ser esta una enfermedad endémica en nuestro territorio, pues el laboratorio debe descartarla por completo, por todo su proceso de vida que es en la sangre, ¿sí? Muy bien. A pesar de que tenemos identificados a nuestros enemigos, los químicos, los médicos, los científicos en general, que estamos en esta parte también con la microbiología, pues enfrentamos un desafío biológico bastante formidable. Es este llamado periodo de ventana. Este es el talón de Aquiles de las pruebas diagnósticas tradicionales y se define como el lapso que transcurre desde el momento exacto en que una persona contrae una infección hasta el momento en que los equipos de laboratorio son capaces de detectarlo en la sangre, ¿sí? Durante este intervalo de días, semanas o meses, el virus que ya se está replicando activamente dentro del organismo del donador y la sangre ya tiene la capacidad de contagiar a un receptor. Sin embargo, si pasamos esa muestra por los análisis convencionales, pues el resultado será un falso negativo, porque los marcadores aún están por debajo de los límites de detección. Este es un enemigo completamente invisible al ojo clínico tradicional. Por eso es que antes y a la fecha se sigue usando como un filtro también muy exigente la entrevista del médico. Y por eso es que en la entrevista pedimos que los candidatos a la donación sean sinceros con lo que se les está preguntando, porque todo esto puede repercutir horriblemente en una persona que llegue a
recibir una transfusión de este tipo. Para que podamos entender cómo la ciencia resolvió este dilema, analicemos la ilustración que tenemos en la pantalla. Imaginemos que una infección viral es como un incendio que comienza dentro de una habitación cerrada. Al principio, el fuego inicia de forma extremadamente silenciosa con una diminuta chispita. Las pruebas tradicionales de laboratorio, llamadas las pruebas serológicas, ¿sí?, lo que buscan no es el fuego en sí, sino el humo. Es decir, detectan, ya hablando del principio, los anticuerpos que el sistema inmunológico del cuerpo produce como respuesta defensiva ante la agución del virus, ¿sí? Ahora, el gran problema es que el cuerpo tarda semanas en acumular suficiente humo para que sea visible en los análisis. Creo que ya se entendió, ¿verdad? Ahora, en cambio, la biotecnología avanzada dio un giro de 180 grados y en lugar de esperar en el periodo de ventana a ver si sale humo, entra directo al foco del incendio a buscar la chispa inicial. Y esto estamos hablando de las pruebas moleculares del NAT, ¿sí?, de la transcripción de los ácidos nucleicos. Esta tecnología busca, como les decía, la chispa. Y esto ya formalmente vamos a decirle el NAT, ¿sí?, la transcripción de ácidos nucleicos. A diferencia de los métodos del pasado, el NAT no depende de la respuesta inmune del paciente ni espera a que aparezcan los anticuerpos. Es una técnica de biología molecular, como les decía, que amplifica e identifica directamente el material genético del patógeno, ya sea su ADN o su ARN. Su nivel de sensibilidad es tan asombrantemente alto que incluso si en la bolsa de sangre hay apenas una cantidad minúscula o marginal de partículas virales, el equipo lo va a detectar con precisión molecular. Al rastrear directamente los genes del virus y no las defensas del cuerpo, el NAT logra romper la barrera del tiempo, encogiendo los días, las semanas de incertidumbre a su mínima expresión biológica. Por eso la importancia de que se regularice y se estandarice el uso de estos procedimientos moleculares en todos los bancos de sangre de México, privados y públicos. Los datos científicos que estamos observando en esta gráfica de barras demuestran el impacto real de esta tecnología en la salud pública. Vamos a analizar los numeritos. Con la serología tradicional, detectar el VIH tomaba entre 20 y 25 días de espera. Con la implementación de las pruebas NAT, ese periodo de ventana lo podemos desplomar a tan solo 9 u 11 días. Pero el cambio más dramático e histórico ha ocurrido con el virus de la hepatitis C. Los métodos serológicos convencionales requerían de un periodo de incertidumbre de hasta 70 días para ver reflejados los anticuerpos. Ya con la precisión molecular del NAT, ese tiempo se reduce a tan solo una semana. Por esta razón, aunque en nuestro país su cobertura todavía está concentrada principalmente en bancos de sangre de alta complejidad o centros nacionales de referencia debido a los costos, el NAT se ha consolidado a nivel mundial como el estándar de oro de la seguridad transfusional. Ahora bien, es crucial entender que la llegada de la tecnología molecular no vuelve obsoletas a las pruebas tradicionales como la técnica de ELISA. De hecho, ambos métodos se complementan de forma perfecta en el laboratorio. Mientras el NAT busca el material genético del virus, las pruebas de ELISA se encargan de estudiar la inmunología, es decir, cómo está reaccionando el cuerpo ante la infección. Esta prueba nos otorga una alta especificidad porque clasifica las proteínas defensivas en dos tipos. Si detecta anticuerpos de tipo IgM, nos está indicando una infección activa, aguda o muy reciente, ya que son las primeras defensas que el cuerpo produce. Por el contrario, si detecta anticuerpos de tipo IgG, nos habla de una infección pasada o crónica, o bien de una exposición que el organismo ya resolvió. Conocer este perfil inmunológico es fundamental para que los médicos clínicos tomen decisiones terapéuticas totalmente seguras. Una regla inquebrantable
dentro del control de calidad en los servicios de sangre es que ningún resultado inicial se toma como definitivo si da reactivo o positivo. Si una muestra resulta reactiva en el primer tamizaje, el protocolo científico estipula que no podemos detenernos ahí. El laboratorio inicia de inmediato un circuito de pruebas complementarias o confirmatorias. Se repiten los ensayos utilizando reactivos de diferentes metodologías y marcas comerciales para validar el resultado con absoluta certeza. Esto se hace por dos razones fundamentales. Primero, para descartar por completo los llamados falsos positivos, que pueden ocurrir por reacciones cruzadas en el organismo. Y segundo, para garantizar una seguridad total antes de emitir cualquier tipo de notificación oficial. Por eso es importante que cuando ustedes dejan sus datos de teléfono, su nombre, etc., es para que si llegan a tener algún resultado de este tipo que pueda ser verdadero o no, nosotros podamos llamarles, hacerles que regresen al laboratorio y continuar con este protocolo, ¿sí? Tomar una segunda muestra basal, volverla a estudiar, entregarte tus resultados y poderte a ti derivar a la especialidad adecuada o a tu unidad de medicina familiar para que te hagan tu envío a una especialidad, ¿sí? En este caso infectología, para que puedan darte tu tratamiento si es que existe o darte toda la información complementaria. O que nosotros mismos podamos interpretarlo y que si en este caso es una prueba confirmatoria negativa o tus resultados terminaron siendo negativos o no reactivos, pues tengas toda la seguridad de que no estás enfermo, además de la entrevista que se te vuelve a hacer y ahí evaluamos todo para que no haya ningún problema. Una de las preguntas que más inquietud causa en la población es ¿qué pasa si mis análisis pues resultan positivos o reactivos? Entonces es vital transmitir tranquilidad sobre este protocolo. Eso es para nosotros los médicos. En el momento en que una prueba confirmatoria ratifica un resultado positivo, ya la unidad de sangre para ese entonces está bloqueada del sistema informático y ya está dada de baja y ya se fue a destino final. Ya está destruida por completo, ¿sí? Jamás llegará a un paciente. Pero el proceso con el donador no es frío ni punitivo, ¿sí? El banco de sangre, les platico, activa este protocolo de notificación estrictamente confidencial y privado. Se va a citar para entregarte los resultados en mano y un médico especialista, en este caso patólogos clínicos o hematólogos, te van a brindar la consejería médica explicándote qué significa el resultado. Además, no se te va a dejar solo. Como te decía, se te va a canalizar y se va a referir directamente a las instituciones o a los puntos donde tú correspondes, ¿sí? Para que recibas la atención oportuna. Por eso decimos que donar sangre también es un acto de cuidado para tu propia salud. La responsabilidad médica y científica es tan amplia que no termina cuando el componente sale aprobado del laboratorio, ya está fraccionado, ya está validado, ya está conservado y llega a los pacientes. Como vemos en esta diapositiva, existe un sistema de control epidemiológico continuo que nosotros lo tenemos bien estudiado y que lo llamamos hemovigilancia. Este es un mecanismo de rastreo y monitoreo permanente que sigue la huella de cada concentrado eritrocitario, cada plasma, cada plaqueta, cada crioprecipitado. Desde el momento de la post-donación, ya pasando por el almacenamiento en redes de frío, hasta el instante exacto en que se transfunde en la cama del hospital hacia tu paciente. El objetivo de la hemovigilancia es registrar y reportar de inmediato cualquier reacción o incidente adverso, y con esto alimentamos una base de datos nacional que permite la mejora continua de los estándares de calidad y seguridad todos los días del año. También aquí es importante invitar y recordarles a todo el personal que está involucrado en la transfusión sanguínea, que también son parte de este control epidemiológico, también son parte de la hemovigilancia, porque ustedes son también, por ejemplo, los mensajeros pueden llegar a ser mensajeros porque van por la sangre, se la llevan al quirófano o al piso, ellos hacen su doble verificación
Ellos están ahí en el momento de la transfusión. Los médicos que están también ahí en el pase de visita, etcétera, que están viendo la transfusión, también ustedes son parte de la hemovigilancia, y que ante cualquier situación que ocurra y que se sospeche que haya sido de la bolsa eritrocitaria o del plasma o las plaquetas, pues que todo eso se haga la notificación inmediata a su centro de colecta, a su servicio de transfusiones, a los bancos de sangre, y que cumplan con todo lo que la normativa nos dice para que ustedes puedan entregar todos los papeles necesarios con la unidad sanguínea y todo lo demás para poder entonces hacer este reporte. Sin nada de eso, pues nosotros no tenemos herramientas para trabajar. Entonces, cuando sumamos todas estas capas de seguridad de las que les he hablado, la rigurosa selección clínica, el tamizaje automatizado por ELISA, la precisión molecular de las pruebas NAT, el monitoreo de la hemovigilancia, el resultado ya se vuelve monumental. Hoy en día, la transfusión sanguínea se ha convertido en una de las intervenciones médicas más seguras de toda la ciencia moderna. Para ponerlo en una perspectiva matemática clara, en la actualidad, el riesgo estadístico de contraer una infección por una transfusión en un sistema controlado es considerablemente menor que el riesgo que existe o que está implícito de someterse a una anestesia general de rutina o de sufrir un accidente de tráfico menor. Imagínense eso. Hemos transformado un procedimiento de alto riesgo en un ejemplo de excelencia médica internacional. En conclusión, detrás de cada bolsa de sangre que se está colgando en el atril de la cama de tu paciente o en cualquier hospital, pues no solamente hay un brazo solidario y altruista, hay ciencia de vanguardia, hay tecnología molecular, hay leyes que son muy estrictas y un equipo de profesionales de salud que trabajan con un único propósito: proteger la vida. La ciencia médica se encarga de construir este escudo para que tu generosidad cumpla su meta con total seguridad. Si te apasiona el mundo de los servicios de sangre, o si te da curiosidad todo este mundo, la ciencia de los laboratorios, la medicina transfusional, y quieres tener un apartado donde la explicación sea de forma clara, pues apoya el canal, dale un like grandotototote, suscríbete para no perderte los próximos capítulos que tendremos por acá, y déjame saber en los comentarios, ¿conocías el impresionante trabajo que se hace con tu sangre después de donar? No olvides agendar tu cita de donación hoy mismo, y muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.